Pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por esperarse. Sé que ha sido una jornada muy larga, que todos ya estamos cansados, pero agradecerles en nombre de todos los que estamos aquí adelante porque nos estén acompañando, porque nos estén escuchando. Y bueno, el tema que a mí me compete hoy es quién debe de realizar la terapia de habla cuando no hay un especialista calificado. Y bueno, si bien sabemos que en todo el mundo existe diferente terminología con la cual nos podemos referir a, a lo que convergemos en lo mismo, que es el terapeuta del lenguaje. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? Sabemos que existen muchos niños que nacen diariamente con labio y paladar hendido. ¿Cuántos profesionales capacitados existen para poder atender a esta problemática desde el punto de vista del lenguaje? ¿Quién está cubriendo finalmente esta necesidad? Sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha publicado y ha mencionado que existe una carencia de profesionales para atender esta área, no solamente a nivel de personas, sino a nivel estructural para el mismo. Entonces, ¿quién finalmente nos va a apoyar o nos va a cubrir en este punto? Y aquí nos surge la primera interrogante, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y eso mismo creo que es algo que tendríamos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros. Y entonces, bajo la misma filosofía que nos rige en Small Train de enseñar a un hombre a pescar, ese sería lo primero que nosotros tendríamos que pensar, ¿no? Pero nos surgiría aquí otro punto, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿A quién vamos finalmente nosotros a capacitar? ¿A quién nosotros finalmente vamos a empoderar? Aquí hay que hacer un punto bien importante. Al primero que nosotros tenemos que considerar es al padre, porque los papás pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Entonces, si nosotros capacitamos y le brindamos todas las herramientas y empoderamos, como bien dijo mi antecesora, a los papás, podemos tener ahí el mejor aliado y la mejor estrategia para poder corregir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando al final, por las diferentes situaciones económicas, laborales, no podemos contar con estas personas o con esta herramienta? Tenemos que hacer primero un análisis situacional y plantear quién o qué persona de las que se encuentra dentro de estos contextos pudiera ser la ideal o la indicada. Y con base en esto pensar, ¿tiene motivación? ¿Tiene empatía? Tiene humildad, tiene la competencia, pero sobre todo considerar un punto bien importante que es la práctica cultural, porque sabemos que en cada uno de nuestros diferentes lugares tenemos situaciones diferentes y una práctica cultural obviamente diferente. Y lo que en cada centro vivimos y experimentamos es completamente diferente a los demás. Sin embargo, podemos converger en que al final las necesidades de mejorar la parte del habla, la parte del lenguaje, pueden ser una misma. Y entonces, ¿qué es los 3 puntos que nosotros proponemos? El primer punto es capacitar. No podemos finalmente empoderar a una persona si no le damos las capacidades y las herramientas que finalmente ésta necesita para poder aplicar, que ese es el punto número 1. El punto número 2 es, ya lo capacité, entonces ahora finalmente le tengo que estar dando esas actualizaciones que finalmente se requieren. Y el último punto es el acompañamiento, porque al final, si yo voy a capacitar, si yo voy a empoderar, tengo que dar ese acompañamiento para poder ir verificando que esta capacitación, que este empoderamiento realmente está teniendo el resultado que finalmente nosotros esperamos. Este acompañamiento obviamente tiene que estar dado por un especialista y un profesional. Bien mencionabas hace un ratito, nosotros tenemos que considerar que no tenemos el suficiente personal de terapia capacitado con toda la experiencia para poder finalmente atender a toda esta población. Entonces, podemos nosotros capacitar a los diferentes lugares y solamente ir haciendo esos seguimientos, ir haciendo esas revisiones para poder tener resultados a corto plazo mucho más eficientes y mucho más eficaces. Partiendo de esto, entonces, aquí tendríamos que hacer una reflexión. Nosotros como profesionales, en nuestros estudios, ¿cubrieron a profundidad la patología del labio y paladar hendido? ¿Qué responden ustedes? No. ¿He implementado con éxito procedimientos de evaluación e intervención? Puede que sí. Fíjense el último, ¿los procedimientos que he implementado han sido exitosos? Exacto. ¿Cuánto tiempo tardé?
¿Cuáles son mis principales obstáculos? ¿Me critico? ¿Me autocorrijo? ¿Pido ayuda? ¿Comparto? Vean todas las interrogantes que finalmente se nos plantean, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta finalmente para cortar esta curva de crecimiento? Y entonces fíjense cuál sería en este caso nuestro reto. ¿Tenemos la capacidad para brindar la atención? ¿Ustedes qué dicen? No. ¿Tenemos que considerar los niveles de desigualdad y los niveles socioeconómicos? Sí. ¿Tenemos una distribución desigual de los lugares de atención? Sí. ¿Nos falta un abordaje multidisciplinario y centralizado? ¿Sí? ¿No? Sí. Y entonces, sabiendo todos estos retos, ¿cuál es la propuesta? Que ahí compartiría lo que dijo la doctora. Nos gusta, ya sabemos nuestras carencias, ¿qué vamos a hacer para solucionarlo? Educación y entrenamiento. Esa es la mejor respuesta que finalmente nosotros podemos tener. Ahora, viene la mejor pregunta, ¿cómo lo hacemos? Uno, necesitamos tener, bueno, olvídense del orden, necesitamos finalmente tener guías y manuales claros y precisos, que sean entendibles para la población a la que nosotros finalmente queremos abordar. Tenemos que tener grupos de soporte, actividades específicas bien diseñadas, debemos de crear alianzas, pero sobre todo debemos de gestionar y crear lazos de apoyo entre todos los centros, porque si entre todos nos apoyamos y crecemos, esa curva de crecimiento se va a cortar y realmente los avances van a ser mucho más parejos. Hemos estado hablando a lo largo de estas jornadas de estandarizar, de unificar, pero si ustedes se dan cuenta, no logramos hacer esto. Entonces, el estar hoy presentes en este congreso y en muchos a los que finalmente asistimos nos ayuda y nos motiva para que finalmente hagamos esto, que es finalmente lo que necesitamos para cortar las curvas de crecimiento y para realmente brindar el apoyo y la ayuda que en este caso nosotros necesitamos para nuestros pacientes. Porque si bien tenemos centros líderes, tenemos clínicas bien establecidas, tenemos lugares que sabemos que hacen un muy buen tratamiento, que brindan una muy buena atención, pero también tenemos otros lugares donde no cuentan con especialistas, donde no hay quien finalmente se encargue de brindar finalmente esa atención. Entonces, si nosotros empoderamos a estos partners, lo que vamos a hacer es ayudar y acortar, brindándole todas las estrategias, porque algo muy bien importante es que tenemos nosotros que individualizar los tratamientos para nuestros pacientes. No podemos generalizar porque cada uno de nuestros pequeños tiene una necesidad diferente, una carencia diferente. Y si bien hay estrategias y hay herramientas que pueden ser generales, tenemos que tener claro como profesionales que yo puedo tener todas esas herramientas y tengo que definir cuál es la mejor estrategia para mi paciente, porque al final, el día de mañana, no es el beneficio para ninguno de nosotros, el beneficio va a ser para ese niño, para esos casos tan bonitos que cada uno de ustedes ha presentado y que al final todo el mundo nos esmeramos y nos esforzamos por tener un buen resultado, un resultado de calidad, hecho con calidez y con mucho amor. Muchísimas gracias.